que está como descifrando un código que le envió el fantasma o lo que se supone que sea, porque es película de terror. Rachel. Y él llega al arecito de Rosa de Guadalupe, creo. Her name. I took it. The coal. I just wanted to know what it was. Bex told me it was better to keep her out. No. What? I was so excited. I was so... And then... see her beautiful... You have to tell her to go! Mom, make her go! Película de terror. Entonces creo que está recordando como que los años que y le aplastó un carro, creo yo. Es el fantasma ahora. No, hombre, ¿qué es eso? Todo era un sueño entonces. Nos despistaron bien despistados. No recuerdo. ¿Verdad? Yo creo que sí. Está probando. Sí. Ouija Warehouse. Todo el día está en la compu desde la una. Traductor. Warehouse. Depósito. Clean this place up. I Well, we don't should believe use you. candy She has doing is clean. involved with. What? Elaine! Elaine! She. Get back to work. Dusting. Nothing. This in your story? Oh. What was going on? Really so
esa niña. Bueno, a ver las noticias. El truco para poder encontrar cámaras espías que podría salvarte. Para perros. Despedida. 10 curiosidades sobre celebridades que no conocías parteros. Ay, no voy a hacer de datos curiosos porque no me da, no hay que comentar. No puedo decir porque ahí mismo hacen explicación del video. Y si no comento, me van a cancelar el canal. Porque me da reclamación de derechos de autor y todo eso. Como que lo hacen a uno tirar el canal por la ventana. Sería. Y adiós, canal. No voy a rendir, no me importa cuántos años me tardan, voy a hacer una juega por la latiguita bailando reggaetón bien sexy. Un día voy a llegar. A ver, vamos a ver. ¡Ay, qué miedo! Hoy vamos a entrenar y grabar juntos, pero son las 8:30. Son las 8:30. No importa el día, vamos a estirar. Hay que sentar aquí. Vamos a estirar. Vamos a darle aquí, ¿estás lista? Y empezamos a... ok, vamos a ver. 3, 2, 1, hasta donde puedas. Hola, ¿cómo están? Que está conmigo ahorita en Monterrey. ¿Invitados a dónde vivo? A ver, Ale, estamos aquí. Sí, ya estamos aquí listas para el proyecto Latina. Quiere ejercitarse hasta tener curvas, se supone. Este directo para hacer el proyecto Latina para que de verdad esta vez podemos... De Brasil, mis amigas me criticó mucho con eso. Este es número una cosa que quería... ¿Qué? Y dentro... Un disquito pequeño, ¿ah? Así es, ahorita. Mi novio... Aquí no. Oye, duele, yo sé que... Sí, te espero. Mañana no creo que voy a poder... Dice, ni por mi verdad. No puede ser como un día. Me enfermé un poquito, tal vez. ¿Cómo queda? Me veo un poquito más, fuerte un poquito, pero ahorita... Latiguita bailando. Gracias, se los quiero mucho y nos vemos. Y otro video con mi pompi grande. ¡Vamos a mirar! ¡Gracias! Ahorita, París. Con mi pompi grande. Ay. ¿Y ahora qué? Germán, a ver, Germán. A ver, Matispano. Creo que sí tiene novia. Estoy traumado. Acá estamos en un parque lleno de piñas, o sea, no tiene la cantidad de piñas que hay, pero lo grandes que son, están tirando por todos lados. Pero miren, es más grande mi culo, es grande mi piña. Sí. Es más grande que mi culo. Qué mal criado. Sí. Ay, le dio unos dientes, creo yo. Vamos a ver el otro. Torre de... Miren dónde estoy, en la torre de Rapunzel. Le voy a llamar a ver si me baja el cabello. Rapunzel, Rapunzel, deja caer tu cabello. Deja el pelo mientras no. Ay, vamos a ver. Documentales, entonces. Este ya lo vimos, ya lo expliqué yo. Ridley. ¿Puedes nombrar inmediatamente a la serpiente más grande del mundo? Te daré una pista. Este es el... How are you good at? No me sale en inglés. English. No me sale. Ridley es...
investigadores rusos como Nikolai Gorkani y Sergei Tulbashev realmente conmocionó a la comunidad científica, ya que es demasiado diferente del modelo cosmológico estándar de un solo universo. Pusieron una teoría de que el universo con los hoyos negros se contrae y se desinfla, algo así. Se contrae y se descontrae. Se contrae y se expande. Entonces vamos a ver qué más datos científicos vamos a ver aquí. Los astrofísicos sugirieron que nuestro universo experimenta cientos de ciclos de expansión y compresión, lo que es una gran cantidad de ciclos, va. En ciclos se supone en cada cantidad de tiempo, ¿verdad? ¿O no? teoría novedosa para lo que generalmente se llama modelo cíclico o oscilante. Algo como muchos Big Bangs y Big Crunch. La gente alejada de la física y la astronomía pensará, bueno, si me encogiera, probablemente lo notaría. Este proceso es muy difícil de explicar, pero te ayudaré a resolverlo, porque resulta que, de hecho, podremos presenciar el próximo ciclo de compresión. Los científicos también se refieren a la posibilidad de la existencia de un agujero negro supermasivo, que eventualmente consumirá nuestro universo, junto con nosotros. En este video descubrirás qué te sucederá cuando el universo comienza a encogerse, porque todos los agujeros negros pueden fusionarse en uno, y lo más importante, obtendrás una idea del controvertido tema. Todos pueden convertirse en un super agujero negro, entonces. ¿Pueden los agujeros negros consumir al universo? ¿Pueden o no? ¿Cómo afectan los agujeros negros al universo? A menudo nos horroriza el hecho de que los científicos hayan explorado solo el 5% de los océanos de la Tierra, pero no es nada comparado con lo que sabemos sobre la materia negra y la energía oscura. La formación de agujeros negros supermasivos. La materia negra y la energía oscura es la mayor cantidad del universo, creo que solo 5%, no me acuerdo. Es toda la cantidad de materia que vemos, lo demás es energía oscura y materia oscura. Permaneció relativamente se supone vaga hasta que Gorbachev y Tulbashev abordaron ese tema. Hoy en día se consideran que hay tantos agujeros negros supermasivos como grandes galaxias en el universo, alrededor de 100.000 millones, con un gran agujero negro en el centro. 100.000 billones, hay que un montón. Pero explorarlos es realmente muy difícil y problemático. Sucede que la física moderna solo sabe que el 85% de la masa de nuestro mundo es algo desconocido en forma de materia oscura, y la mayor parte de la energía es, ¿puedes creerlo?, también es algo desconocido. Básicamente tenemos muy poca idea 15% entonces. ¿De qué está hecho el 95% de nuestro universo? Hasta ahora, la ciencia solo ha sabido que la materia oscura sirve como el pegamento, que mantiene unida la materia de las galaxias y la como el pegamento, como que es la fuerza gravitacional, entonces, o la fuerza, o la energía que mantiene imantadas, magnetizado todo. Energía oscura separa el universo, porque cuando miramos las galaxias, simplemente no hay suficientes sistemas estelares de materia visible para mantenerlos unidos, y lo que llamamos energía oscura está separando el universo cada o desmagnetizado, me imagino. vez más rápido en todas partes. Esta situación es tan terrible que algunos físicos desesperados han sugerido ajustar la ley de la gravitación según las observaciones a gran escala para que podamos excluir la materia oscura de alguna manera. Por lo tanto, la noticia de que la ganancia y pérdida de masa de los agujeros negros provoca la contracción del universo se volvió revolucionaria en la cosmología. ¡Oh, Dios mío! La mayoría de los físicos nunca antes habían pensado en tales cosas. El telescopio espacial Hubble observa el distanciamiento de objetos cercanos a la Tierra y estrellas en las afueras de la galaxia. Con su ayuda, descubrimos que el universo se está expandiendo a una velocidad de 74,03, más o menos 1. Estoy mordiendo los labios, tengo como callitos en los labios. 74,3 más o menos 1,42 kilómetros en megaparsec. 1.42 kilómetros por segundo por megaparsec. Hasta ahora, para algún... Por megaparsec. Qué montón entonces. ¿Qué dijo de primera? Más o menos 1.42 kilómetros por galaxia. Con su ayuda, descubrimos que el universo se está expandiendo a una velocidad de 74,03, más o menos 1.42 kilómetros por segundo por megaparsec. Hasta ahora, para algunos de ustedes, estos son números raros e incomprensibles. Pero pronto todo tendrá sentido. Solo sígueme. Segundo por megaparsec. Hasta ahora, para algunos de ustedes, estos son 46 MI más 0,9 I en megaparsec. ¿Qué es MI? Números raros e incomprensibles. Pero pronto todo tendrá sentido. Solo sígueme. El caso es que las observaciones de otro telescopio espacial llamado Planck, que monitorea la radiación cósmica de fondo de microondas, muestran bastantes datos. El fondo de microondas, ya no me acordaba de eso. Es la radiación que emite de las microondas diferentes. Solo 67,66, más o menos 0,42 kilómetros por segundo por megaparsec de espacio. Básicamente, si miramos la tabla desde otra manera, esto significa que es más viejo para atrás en el tiempo. Resulta que la tasa de expansión del universo lejos de nosotros es
menor que en las proximidades. De hecho, si la expansión del universo fue causada por la pérdida de masa en el pasado, entonces en un pasado muy lejano se suponía claramente que la tasa de expansión era diferente a la que vemos hoy. Pero aún así, ¿qué está pasando con la materia oscura? Porque es más poderosa en las áreas más cercanas a nosotros que a miles de millones de años luz de distancia de nuestra galaxia. Y aún más cuestionable es la revolución astronómica con respecto a las ondas gravitacionales que tuvo lugar en 2016. El detector de ondas gravitacionales estadounidense llamado LIGO Detector de ondas gravitacionales, entonces. recibió decenas de señales de diferente significación estadística, más de una docena de las cuales tienen un nivel de credibilidad muy alto, y casi todas son ondas gravitacionales provocadas por la fusión de dos agujeros negros. ¿De dónde Entonces viene de los agujeros negros. vienen tantos agujeros negros? Evidentemente, debe haber alguna fuente inesperada de estas formaciones. Inesperada, ¿a dónde será? Me pregunto. Escondido por algún lado. Los investigadores sugieren su idea de lo que puede servir como tal fuente, y es un universo Fénix. Según esta idea, el universo existente experimentó muchos ciclos de compresión y expansión. Nuestro ciclo no es el primero, y ni siquiera el centésimo. Es solo uno de los muchos ciclos anteriores y posteriores. En la primera fase de cada ciclo, nuestro universo se expande, ya que eso es lo que está sucediendo ahora. En la segunda fase, En primera fase se expande, entonces. se comienza a encogerse gradualmente. En la segunda se contrae, entonces. Con la compresión, la distancia entre los agujeros negros se reduce constantemente. En la fase final del ciclo de contracción, el diámetro del universo no llega a ser 100.000 millones de años luz como lo es ahora, sino solo 10 años luz. Si todos los agujeros negros se fusionan entre sí, su número se reducirá a la mitad. Entonces, la masa total del universo se reducirá en alrededor de un 5%, y algo de masa se convertirá en una onda gravitacional sin masa. Los agujeros negros restantes podrán continuar Onda gravitacional sin masa. Qué interesante, va. No tiene masa. fusionándose entre sí, y luego la masa del universo se reducirá en un 5%. Yo creo que la masa siempre la tiene, pero como que está en un estado de antigravedad, anti em, eh, magnetismo o electromagnetismo que le permite estar flotando y que no se le pegue nada indefinidamente. No se le pegue nada, no atraiga ni desatraiga. Como un estado medio. En cada ciclo. Habiendo alcanzado una compresión de hasta unos 10 años luz, con la temperatura de 10.000 millones Kelvin, ahora quema los núcleos de átomos pesados en fotones gamma. Al mismo tiempo, Quema los núcleos de átomos en fotones gamma, ¿verdad? O sea, que los hace unos fotones en emitir luz de tipo gamma, ¿verdad? Alfa, beta, gamma y delta, ¿verdad? Esas son las radiaciones. No sé si me faltó una o qué pasó, pero sigamos. la fusión de agujeros negros transforma la mayor parte de la masa de la materia oscura en ondas gravitacionales, y cuando esta transformación alcanza el umbral crítico, la compresión del universo se detiene y comienza a expandirse rápidamente. Este momento ¿Cómo digo? Y cuando esta transformación alcanza el umbral crítico, la compresión del universo se detiene Se detiene abruptamente. y comienza a expandirse rápidamente. Este momento en el Comienza a expandirse. Ay, qué interesante. modelo de Tulbachev Sigamos, sigan viendo, mi gente. y Golkavi se Sigan viendo. interpreta como el Big Bang, el comienzo del próximo ciclo del desarrollo del mismo universo Fénix. Podrías preguntarte, si nuestro universo está en proceso de expansión ahora, entonces, ¿cómo puede nuestro universo en expansión comenzar a encogerse? Bueno, cuando los agujeros negros chocan, absorben ondas gravitacionales y se genera una contracción. La evolución del universo Fénix se parece al trabajo de un péndulo colosal. A medida que el péndulo se balancea, su energía cinética se transforma en energía potencial y la velocidad ascendente va Cinegética en potencial cambio. gradualmente disminuyendo, dándole paso así al péndulo a balancearse hacia abajo nuevamente. El universo, a medida que se expande, la velocidad ascendente va gradualmente disminuyendo, dándole paso así al péndulo a balancearse hacia abajo nuevamente. El universo Ah, por la energía potencial, es verdad, que se vuelve a balancear hacia el otro lado. Es la supuesta gran teoría del péndulo, ¿verdad? a medida que se expande, convertirá la energía de las ondas gravitacionales en masa, hasta que haya Convertirá la energía de las ondas gravitacionales en masa. Entonces, estas ondas, que lo que dije de también los fotones, ahí los núcleos de los átomos y energía oscura y la masa oscura, materia oscura, es de lo que dije yo, antigravedad, antielectromagnetismo, en lo que no se va a poder convertir, sino que va a convertirse péndulo a balancearse hacia abajo nuevamente. El universo, a medida que se expande, convertirá la energía de las ondas gravitacionales en masa, hasta que haya en masa, entonces en peso, en la gravedad. tanta masa que la expansión sea reemplazada por compresión. Pero para que este proceso tenga lugar, Para unir, comprimir todo lo que infinitamente, ¿verdad? O no sé hasta qué punto.
El universo necesita la intervención de materia oscura. ¿Podremos observarlo? Probablemente. Al pasar entre la Tierra y una estrella de otra galaxia, es probable que los cúmulos globulares oscuros creen una especie de efecto de lente gravitacional, el cual podremos observar. Existe la posibilidad de que sea fácil de distinguir de otras áreas del cielo, pero por ahora no es definitivo. Entonces, nos daremos cuenta de que entramos a un agujero negro. Ya hemos descubierto que si algo consume todo nuestro universo, no sería un agujero, sería la fusión de varios agujeros. A medida nos intimida la idea de que si entramos en un agujero negro, nos estiraremos y giraremos como espaguetis, ya que nuestros pies, por ejemplo, se enfrían más rápido que nuestra cabeza si los metemos primero. Pero eso ¿Cómo? Si nuestros pies no sé cómo se enfrían más rápido que la cabeza. no necesariamente muestra que caer en un agujero negro nos hará enfrentar la espaguetificación y la muerte, a menos de que el agujero sea pequeño. En este caso, seremos consumidos por algo súper gigantesco. En un agujero negro supermasivo, la diferencia entre el efecto de las fuerzas de las mareas en tu cabeza y tus pies serán insignificantes. Lo más probable es que al entrar en un objeto así no solo sea indoloro, sino también imperceptible para la mayoría de nosotros, al igual que no te diste cuenta de que pasó el verano y no te divertiste. Indoloro. Entonces no nos vamos a dar cuenta ni que fuimos comprimidos. Solo los astrónomos podrán seguir este proceso con cuidado. Podrán ver un corrimiento rojo en galaxias distantes que se desvanecen gradualmente. Significaría que se acercan al borde del agujero negro principal. Entonces cambiaría repentinamente a su... Indoloro. Qué interesante va. Entonces como que las moléculas y todo eso se vuelven a ordenar a modo que la gravedad, a modo que la magnetización vaya ordenando todo y no sintamos ningún dolor porque no va a comprimirse a modo que no le falte espacio, sino que espacio infinitamente hay espacio y pueda acomodar siempre infinitamente pequeño a lo infinitamente grande o pequeño que pueda llegar a ser. azul. El universo pasaría de expandirse a encogerse. En realidad, esa sería la señal definitiva de que hemos sido consumidos por un agujero negro. Eso es todo. Ni siquiera llegarías a la pared trasera del armario como en Interestelar. Este hecho debería haberte hecho feliz, pero admitamos que un apocalipsis tan aburrido y discreto es incluso un poco perturbador. ¡Aburrido! Quiero decir, si se supone que debemos morir, debe ser espectacular. Déjame darte una descripción más detallada de cómo se verá el día del juicio final del universo cada vez más pequeño. Comencemos con lo que necesitamos para el verdadero fin del mundo. La hipótesis de Gorkavi y Tulbashev revela que en algún lugar del universo hay un enorme agujero negro, mucho más masivo que cualquiera de los agujeros negros supermasivos ya descubiertos. Supongamos que aparece y eventualmente consume a todo el universo, incluida por supuesto la Tierra y a todos nosotros. No será un momento fugaz. ¿Alguna vez te despertaste por la noche porque escuchaste un sonido extraño y agudo en la cocina y luego te diste cuenta de que era solo una botella de agua de plástico que comprimiste para reciclar y que volvió a su forma original? Es algo así. Pero se necesitarán miles de millones de años, no solo unos segundos, para encoger al universo. Y para que la expansión se detenga, según las estimaciones realizadas por Gorkavi, se necesitarán de 10 a 20 mil millones de años. La compresión inversa puede tardar de 29 a 30 mil millones de años. Pero el fin... Ay, qué montón de tiempo. Para ese tiempo ya me habré hecho polvito yo. Ay, la vida tener que morirse uno. Ay, lloremos. Qué lamento. Ojalá venga el fin del mundo ya. final llegará de todos modos. Primero, el cielo nocturno se volverá tan caliente que todas las criaturas vivientes morirán en las superficies de todos los planetas. Entonces se volverán aún más calientes. La temperatura alcanzará los 100 mil millones de grados Celsius. Y es entonces cuando el universo se encogerá rápidamente. No podremos sobrevivir al ciclo de compresión del universo Fénix. Puede que haya una salida a esta situación, pero nadie sabe todavía cuál es. Pero tú, sí, tú que estás viendo este video en este momento, es poco probable que seas testigo de estos eventos, ya que el Armagedón será la preocupación de nuestros descendientes lejanos, si es que logran llegar a tiempos tan lejanos, que por supuesto no es un hecho. Solo hay una persona que logrará verlo, Jared Leto, porque aparentemente este tipo nunca envejece y vivirá para siempre. Jared Leto. Jared Leto. No es un hecho. Nunca Solo hay una envejece. persona que logrará verlo, Jared Leto, porque Jared Leto. aparentemente este tipo nunca envejece y vivirá para Nunca envejece prácticamente, entonces. siempre. Si el universo puede ser un fénix, ¿podemos nosotros? El estudio de Gorkavi y Tulbashev es simplemente alucinante. Es bastante difícil para nosotros incluso darnos cuenta de cuánto tiempo hace que tuvo lugar el advenimiento de nuestro universo. Pero si nuestro universo no es de una sola vez, sino que se encoge y se recrea todo el tiempo, tal vez no sea la primera vez que todos nosotros existiéramos. Bien, ahora escribe en los comentarios si alguna vez has experimentado un déjà vu. Tal vez no sería la primera vez que nosotros existiéramos entonces. Ay, es que estas teorías tan locas para arrancarse los pelos. Ay. Pero como yo creo en Jesús, vea, de modo evangélico cristiano, de los bautistas. Bueno, entonces, noticias, a ver qué noticias hay. ¿Por qué Merkel no peligró la democracia? Paridad de género no existe en el Bundestag. A ver. La María Verde.
Aumenta violencia debido a las restricciones COVID. Productores de coca en disputa. Mensaje de un ícono empresarial alemán al próximo gobierno. Extranjeros con voz pero sin voto real. Qué gran problema, ¿verdad? Que no puedan obtener ciudadanía y votar entonces. Chile, migrantes arrojados a su suerte. Expresidente catalán evita su captura en Italia. ¿Subirá el salario mínimo en el nuevo gobierno alemán? Suiza gana más dinero con el café que Colombia. ¿Cómo es posible? Esta parlamentaria tiene otra versión. Los hombres no quieren que las mujeres repliquen. Esto es muy arraigado. Las mujeres no se limitan a seguir rebaño. Que no son sumisas sino tan predecibles. Las mujeres pasan mal. Esas mujeres no qué. Lo pasan mal. Esas mujeres lo pasan mal. Esa actitud masculina. Esa actitud masculina le genera problemas. A mí me cuesta entender cuánto de esto debe hacerse público. Cuánto debe tragarse en silencio. Solo el 30% de los parlamentarios son mujeres. Las cifras más bajas en décadas. Y hay tan poca representación femenina en el Parlamento. Sus asuntos no aparecerán necesariamente en la agenda política. Y por eso mismo nunca serán tratados. Elisabeth Mochman no busca la reelección, pero espera que otras mujeres sigan al pie del cañón. Bueno, yo creo que... ¿Cuál era el tema? La paridad de género no existe en el Bundestag, en el Parlamento, creo. Hace un par de meses ya lo avisaba el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer. La violencia de extrema derecha se ha visto aumentada en el país durante la pandemia a causa de las restricciones. Y el asesinato de un empleado de una gasolinera el pasado fin de semana tras una discusión al exigir el uso de la mascarilla a un cliente parece... Solo por el uso de la mascarilla. ¡Ay, qué asesino más! Ya... confirmarlo. Cruel. Bienvenidos al especial coronavirus. Ha sido el primer crimen en la pandemia Muy extendida en las redes sociales. Los negacionistas están teniendo sobre la sociedad y las instituciones. Hay un aumento de predisposición a usar la violencia, por así decirlo, presente en este terrible sobre COVID. A fines de la pandemia, ultraderechistas, de hecho, transcurrieron de al Ministerio del Interior alemán. El terrorismo ultraderechista sigue siendo la El terrorismo, entonces. principal amenaza. Anuncios. Para la seguridad de este país, tanto antes como después de la crisis sanitaria. Pues muchas gracias, Andreu Jerez, desde Berlín, por estas informaciones. Varios miles de personas protestaron esta semana en el centro de Ljubljana, Eslovenia, contra el llamado pase COVID, que solo permite acceder ciertos lugares a quienes comprueben estar vacunados, haberse recuperado de la enfermedad o haberse hecho un test para detectarla. Los manifestantes alegan que la introducción de este pase convierte la vacunación contra la COVID-19 en obligatoria y que la inmunización y las pruebas no resolverán la crisis. También se estimaron los argumentos de que hay que vacunarse por solidaridad con los grupos vulnerables. La semana pasada, una concentración similar organizada por los mismos grupos fue inicialmente pacífica, pero por la tarde hubo disturbios en los que varias personas resultaron heridas y el edificio de la Asamblea Nacional resultó dañado. El público y el
Manifestaciones coronavirus, que han matado a 34.000 personas solamente en la Gran severas, va, 34.000 personas, casi no mucho. Manzana. La reanudación de los shows se produce en una ciudad que todavía sufre gran escasez de turistas, quienes para Broadway representan 2/3 de la audiencia. Master of the Artes en Scoring, no sé qué es. Scoring. Escolta. Puntuación. Máster de Arte de Puntuación. Para filmar, TV, interactuación de medio. Bueno. Color, corte, tejido. En Trigema, el jefe siempre tiene la última palabra. Wolfgang Grupp dirige la empresa desde hace más de 50 años. Trigema es uno de los pocos fabricantes textiles que aún producen en Alemania. Por ello, la empresa puede responder a los pedidos en horas y entregarlos antes que sus competidores. Wolfgang Grupp pide más flexibilidad a la política y cree que el nuevo gobierno tendrá mucho que hacer. La burocracia es un desastre. Se tarda mucho en tomar decisiones. Hay que mejorar eso y no añadirle más capas. La burocracia. Trigema cuenta con 1.200 empleados, todos con un salario superior al mínimo. Todos con salario superior al mínimo. Entonces, qué bueno. Los empleados aprecian a su jefe. La crisis de la pandemia demostró que este es un puesto de trabajo seguro. Llevamos tanto tiempo trabajando juntos que hemos crecido como una familia. Me siento muy valorada aquí porque valoran mi rendimiento y nos ven como personas. Promover ideas, asumir responsabilidad, como ocurrió con Asumir las responsabilidades para el ejemplar, ¿verdad? Trigema. Hace algunos años, cuando los grandes almacenes y supermercados de descuento empezaron a presionar sobre los precios, Wolfgang Grupp decidió abrir sus propias tiendas. Así, además, puede testear la aceptación que tienen sus nuevos productos. Fue una jugada arriesgada, pero dio sus frutos. Abogo por la responsabilidad individual. La madre y el padre son responsables de sus hijos, no el maestro. Así que quiero que la gente asuma sus responsabilidades. Eso sería muy importante. Así tendríamos menos regulaciones. El empresario cree que su idea también funcionaría para Alemania si los políticos empiezan a promover la responsabilidad y el asumir riesgos. Hay muchas formas de llegar. Eran previsibles los enfrentamientos. Los carabineros se presentaron a primera hora de la mañana para desalojar a más de un centenar de personas que no tenían otro hogar que la Plaza Brasil en la ciudad de Iquique. Eso fue a las 6 de la mañana, llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas. Brasil en la ciudad de Iquique. Los carabineros se presentaron a primera hora de la mañana para desalojar a más de un centenar de personas que no tenían otro hogar que la Plaza Brasil en la ciudad de Iquique. La Plaza Brasil en la ciudad de Iquique, entonces, qué mal, ¿verdad? Eso fue a las 6 de la mañana, llegaron los oficiales a desalojarnos de nuestras carpas. A esa hora de la mañana, con los niños con frío, tuvimos que despertarlos, cargar con ellos porque nos pidieron desalojo, pues empezaron a tumbarnos las carpas. A donde ir, pues la policía se limitó a expulsarlos del capítulo más. Entraron en su desesperación cero. La situación y me tocó mirar porque no hay estudio, no hay comida nutritiva para los niños. Nosotros llegamos, no, o sea, más flacos. Porque no hemos adquirido comida, no hemos alimentado mejor que allá. El ministro del Interior chileno, Rodrigo Delgado, anunciaba esta semana su intención de reiniciar las expulsiones masivas de inmigrantes clandestinos. Un problema para muchos de los desalojados de la plaza de Iquique, que sin embargo tienen preocupaciones más acuciantes como encontrar dónde dormir esta noche. Con los perros. Durante Qué chucos. Expresidente catalán evita su captura en Italia. años, Puigdemont logró evitar su captura, ordenada por la justicia española, pero su suerte se acabó en el aeropuerto de Cerdeña, en Italia. Su abogado Gonzalo Boye confirmó la detención del expresidente de la Generalitat el jueves en la noche. Fue arrestado a su llegada a Cerdeña por la tarde tras ser interceptado por la policía fronteriza de Italia. España acusa a Puigdemont de haber organizado el referéndum de independencia en Cataluña en octubre de 2017. Referéndum de independencia. Y eso es malo, entonces. El referéndum, declarado ilegal, llevó al país a su peor crisis institucional en décadas. Tras el resultado, Referéndum. Puigdemont y otros líderes catalanes declararon pocos días después la independencia de Madrid. El gobierno español los acusó de rebelión y sedición. Puigdemont se Rebelión y sedición. en Bélgica, desde donde se presentó a las parlamentarias europeas de 2019. Ganó un escaño y obtuvo así la inmunidad parlamentaria. Pero en Ganó un escaño. de este año, el Parlamento Europeo levantó la inmunidad, una decisión que ha sido apelada. Tras su breve paso por una cárcel italiana, Puigdemont ha sido liberado. Su audiencia de extradición tendrá lugar a principios de octubre. Bueno, que surjan más naciones entonces. Eso no hay problema. El café se ha convertido en un producto indispensable en prácticamente todos los hogares del planeta. Cada vez se consume más café, hasta el punto de que ya es... Bueno, sí hay problema, pero yo digo en buena manera de que, o sea,
¿Qué tiene pues que haya más naciones? Tiene sus desventajas y ventajas, ¿verdad? Pero bueno, si quieren independizarse ahí, yo no le miro mayor mal, ni que fuera antimoral y todo eso. No es una mala acción. Solo que las leyes lo evitan, ¿va? Eso es lo malo. Uno de los mayores mercados del mundo. Sin embargo, este auge no se refleja en un aumento de la riqueza en los países productores, mientras varios países europeos y Estados Unidos se lucran con este producto sin tener una sola planta de café. ¿Cómo es posible? Mira, esto se traduce en un volumen de negocios de más de 450.000 millones de dólares en total mundial. Ha sido, pues... Junto a los tres primeros aparecen también grano de este producto en Londres o en Nueva York. Dices en los supermercados. Es que, ¿cómo? Ya hoy la apertura. No es tarea fácil. Ando a diferentes partes. Todo es colombiano, muy bonito, que no puede tener. Les asegura la compra de todo su café. En total, la Federación 9 hasta el 2021 hemos tenido un crecimiento más del 400% en la compra de café que nosotros hacemos a los caficultores, que los caficultores tengan más porción en la cadena de valor del café. Debajo del umbral de la pobreza en... Aunque este caso lo veremos en un próximo vídeo. Yo me despido. Es mi hora del café. Déjenos sus sugerencias. ¿Cómo podría Latinoamérica participar mejor de este negocio? Hasta luego. Hacen una mala participación en el negocio del café, por eso es que no tienen un mejor desempeño económico. Suiza es el segundo exportador de café del mundo, por delante incluso de Colombia. Importa el café verde a precio económico, lo exportan empaquetado mucho mayor por la tasa de costo para venir, bla bla bla. Un día más, las calles de La Paz volvieron a ser el escenario de los enfrentamientos entre la policía y grupos de cocaderos opositores y afines al gobierno. Campesinos opositores intentaron entrar en las oficinas de la Asociación Departamental de Productores de Coca, conocida como ADECOCA, después de que un sindicato afín al gobierno izquierdista del presidente Luis Arce reclamara su dirección. A este gobierno nosotros le hemos puesto con nuestras luchas, con nuestras peleas en la Plaza Murillo, con los bloqueos que hemos determinado en este momento. No nos puede tratar, hermano. Nos hemos unido como Yungas, nos hemos unido como ADECOCA Coripata y esperemos que nuestro gobierno, nuestra autoridad, nuestro presidente nos tome en cuenta para un diálogo, para un acercamiento. La reciente disputa comenzó este lunes cuando el líder Arnold Alanes se proclamó principal dirigente de ADECOCA, pese al rechazo de otras dos facciones. Alanes, que cuenta con el apoyo expreso del gobierno de Luis Arce, tomó el control de la sede y el mercado de coca con el apoyo de la policía. Esta lanzó gases lacrimógenos contra los grupos de cocaderos críticos con el dirigente que lanzaban piedras y detonaban petardos. Los disturbios se saldaron con varios detenidos y destrozos en una unidad policial, incluida la quema de 5 vehículos. Queremos que se arregle. ¿Por qué no arregla eso el ministro? Debería de dar lugar a los yungueños legítimos. Dicen que no es el señor que está ahora posesionado, dice que no es yungueño. Por eso es la disputa. El actual conflicto entre los cocaleros de la zona de los Yungas en La Paz se remonta a 2019. Ese año empezaron las tensiones entre sectores cocaleros afines y detractores al oficialismo que se disputan la dirección de ADECOCA y la gestión del mercado de coca en La Paz. En Bolivia hay una ley que regula el comercio de la coca para usos tradicionales y medicinales. La coca se cultiva en el país desde antes del imperio incaico, que floreció en el siglo XV. Bueno, vamos a ver RT. Cono principal del volcán La Palma sufre una rotura parcial. Reino Unido sufre una crisis de combustible ante la escasez de suministros. Más crisis a la crisis, de peor en peor. Descubren que una pirámide fue construida por la protección contra futuras erupciones. Vio la cosecha se brillar los arrozales de Guizhou. Artefacto volador más pequeño jamás construido. Microfilm, el objeto volador más pequeño hecho por la humanidad. Congresistas evangélicos en Brasil y la prohibición de la entrada a territorios indígenas. Episodios explosivos sin precedentes desde el inicio de erupción del volcán de La Palma. China tilda de fabricadas las acusaciones de Estados Unidos contra la directora financiera de Huawei. ¿Huawei o Huawei? Porque empieza con H y a veces se pronuncia como J. Bueno.
Una hora más para subir una hija a alguna. Nunca se ve. Pero no creo como le da el debido, ¿verdad? Como alrededor. Ay, anuncio. En 10.000 años se produjo alrededor del año 539 después de Cristo el caldero. Expuso unos 433,7 kilómetros cúbicos de material volcánico. Devastó las zonas cercanas cubriendo depósitos volcánicos de unos 30 centímetros. Pensaba que el desastre había provocado el abandono de la zona durante varios años. Pero un investigador descubrió que ocurrió con todo lo contrario. Después San Andrés construyó la pirámide de la campana en respuesta a la erupción volcánica utilizando la tefra volcánica de erupción como material de construcción. Los mayas divinizaban los volcanes y las montañas, por lo que la estructura probablemente tenía un propósito. Una investigación no puede ser más determinada desde la erupción hasta que se reconstruyó la comunidad. La resistencia del pueblo maya a esta zona volvió a ser puesta a prueba al entrar en otro volcán del 620 después de Cristo. Esto supuso una reconstrucción de la comunidad, una mayor intervención arquitectónica del valle de Zapotitán. En el Reino Unido se desata una crisis de combustible ante la escasez de suministros debido a la falta de camioneros para su distribución. Por una parte, miles de aspirantes no pudieron realizar las pruebas para obtener su licencia debido a la pandemia. Y por otro lado, con la salida del país de la Unión Europea, muchos conductores extranjeros regresaron a sus países de origen. La crisis ha provocado que los británicos acudan masivamente a las gasolineras por todo el país. Los ciudadanos expresan su preocupación e instan al gobierno a actuar con urgencia. El gobierno británico planea unos 90.000 camioneros en ningún otro país. De peor en peor. En reiteradas ocasiones se había resistido. De peor en peor, dijo. Los británicos les preocupó porque aquí los principales, y al final, bueno, pues ya lo vimos, ya hubo una y que muchísimos camioneros se quedaron atrás. Ya, verdad que ya hicieron un corazón artificial de modo digital, mecánico, para un corazón que ocupa un trasplante. Y para otros, obviamente. Y este dice que es el aparato volador más pequeño hecho por ser. Microfillier es un microchip con electrones. El artefacto vuela en rotación con las corrientes de aire. Su diseño causó como los arces dispersan sus semillas. So almost like a tiny grain of sand, but we've integrated with that electronic chip wing structures that form almost what looks like a helicopter. La energía de memoria integrada. The goal of this project has been to add capabilities es añadir la capacidad de volar en chips electrónicos pensando que esta winged flight to electronic circuit chips, with the idea that those capabilities would allow us permitía distribuir aparatos electrónicos to distribute highly functional but en miniatura altamente funcionales que pueden miniaturized electronic devices that could sense the environment for disease tracking, population para surveillance, rastrear enfermedades, maybe monitoring of vigilar la población y monitorear environmental contamination, la contaminación ambiental, medioambiental. and so on. Los investigadores buscan usar materiales biodegradables para que con estos artefactos no sean contaminantes para el medio ambiente. Bueno, y terminamos. ¿O no? Willy Rex.
Un poco de Rubius. Un poco de todo. Escaleras muy largas. Esto es un poco de todo. Estas son las escaleras eléctricas más altas del mundo y se encuentran en el Umeda Sky Building en Osaka, Japón. Creo que esta araña se va a tener que ir a la cama sin cenar. Él es una paloma con brazos. Mapu y estudió español 4 horas al día, 5 días a la semana durante un mes para ver si lograba conseguir una novia latina. Este fue el resultado. Hola, guapa. Hola, guapo, ¿qué tal? Me llamo Hitoki. Mucho gusto, yo me llamo Heike. Heike. ¿Qué decir? Podríamos bailar. Por cierto, soy de Japón. ¿Conoces Japón? No, todavía no, pero me encantaría ir. Y me encanta mucho tu sonrisa. Gracias, qué lindo. Igualmente. Pero mira, Heike, ¿realmente te gustaría ser mi novia? Este video se llama El último día en Pompeya. Suena como... No, ya me salté la melodía. Él es un carpintero chileno y el dueño del canal Barquito de Vapor, y en este video está haciendo una máquina de no hacer nada. Ambas versiones, esta con 2 maderas y la otra con 3, dibujan elipses perfectos. Este es un timelapse de Gazoo Studio pintando una escena del viaje de Chihiro de Estudio Ghibli. Ay, qué bonito. Vamos a ver qué otro canal. Le doy 1 millón con solo 1 minuto para gastar. Tengo $1 millón en efectivo y le daré a las personas 1 minuto para que gasten todo el dinero. Carl inicia el temporizador. Tendrán 60 segundos. Pagaré todo lo que recolecten. El límite es de $1 millón. Empiecen ahora. Pasan 10 segundos. Eso es, lo tiene. Todo bien. Es un gran televisor para el carrito. ¿Quieren uno más? Ya casi pasa el minuto. Pasará el minuto. Casi termina el tiempo. Oh, y oficialmente pasó 1 minuto. En punto, sin tiempo extra. Lo hiciste bien, amigo. Le dije a estos tipos que pagaría lo que pusieran en el carro. Veamos los daños. Demonios, son muchas tarjetas de regalo y estas son de $10 a $500. Miren cuántas tomó. $13,000 en tarjetas de regalo. Vuelve a ponerlo pagándolas en cámara lenta y pone la jugada del día. Amigos, lograron gastar $18,000 en menos de 1 minuto, lo que está por debajo del $1 millón, así que felicidades. Sí. Todo esto. El siguiente lugar es esta joyería completa. Las joyas son bastante caras. Como pueden ver, estas cosas aquí cuestan $900,000 por sí solas y todas estas cosas aquí cuestan $1.3 millones. Y de todas las tiendas, si alguien fuera a gastar $1 millón, sería esta. Para lo siguiente tenemos a Ashley. Aquí hay un tazón. En un segundo iniciaré el temporizador. Todo lo que pongas en el tazón antes de que esto llegue a 30 segundos, lo pagaré. Empieza el tiempo. Ve lo que quieras, dime. Ponle el tazón. ¿Puedo estar ahí? Rápido. Sí. Vale, a ver, Carl. Gracias, Carl. Claro, sí. Solo han pasado 5 segundos. Me encanta este collar. Yo tengo este collar. Me gusta mucho. Muy bien. Quiero que sigas. 4, 3, 2, 1. Ya se acabó el tiempo, terminó. Esto es un montón de joyas caras. Vamos a ver los daños. ¿Esto es real? Es de 18 quilates. Esto cuesta $5,800. Hay muchos más aquí. Parece que le robaste a un pirata. ¿Qué vas a hacer con esto? Regalaré algunas y me quedaré con otras. Llegó la Navidad. Acabamos de... Todo es tuyo. Empieza. Huele. ¿Cuánto pisto tiene este señor? Ya voy a ver las noticias de Showtubers. ¿Tomaremos lo que sea? ¡Dame algunos juegos! ¡Dame algunos juegos! ¡Échale estas tarjetas de Pokémon! 54 segundos. 55 segundos. ¡Yo necesito todo! No hay PlayStation, solo controles. Quedan 5 segundos. A ver ese juego. En estos carros hay más de $10,000 en cosas para... ¿Tienes mayor compensa? Exacto. Estoy muy cómodo envuelto. Muy bien, suficiente. Felicidades con todas las cosas nuevas. ¿Quieres empezar a abrir todo esto? Y no. Tocaste el cobertor, pero incluiremos el colchón también. Bien hecho. Sería el número 4. ¿Otro televisor? MacBook. Claro, quédatelo, le compraré una MacBook que sea el doble de buena. ¿Lo habías pensado sobre el colchón? Sí. Oh. Ese es mi frigobar de Monster. Aquí está tu perilla. Sí.
Talia acaba de mencionar que podría haber tocado la casa. ¿Pero tienes un hisopo? Eso es genial. Pensé en tocar la casa. Buena idea, pero no lo hice. No pensé que iba a conseguir esto. Necesitaba uno de estos. Tengo la cama, tengo la Xbox. Estoy emocionado, súper feliz. Tendré 2 computadoras, tendré 2 camas. Así si viene alguna chica tendré un lugar para dormir. Hey, algunas de las personas son seleccionadas para este video son suscriptores del canal. Así que si no estás suscrito, dale clic a ese botón para que puedas compartir por mucho dinero futuros proyectos. Si no era razón para no hacerlo, es gratis. Tengo 1 millón de... No es gratis, la vida no es gratis. Bueno, no exactamente. Username. Ay, al príncipe, pero bañamos entre el y la mina. Pero la última vez que lo mojé todo el cuarto. Ay, no me gusta juegos tanto. ¿Pero qué te quería ir? Helada, o sea, no helada, helada. Y bañarla como a la tos. No sé si no. Mira cómo estamos arreglando todo. Ay, Willy Rex. El skatepark más sucio del mundo. Michu. De una vez Michu dijo. El otro día me pasaron un video de top 100 curiosidades de Michifu, men. Hay que verlo ahorita. 100 curiosidades de Michifu. Quiero ver eso, men. Top 100 curiosidades de Michifu. Número 1 es peruano, ya que nació en Perú. 10 de 10. Buena esa, mi pana, buena. De hecho, sí, bro, tienes razón. Número 2 es youtuber. Número 3 es alto capo. Número 4 tiene Discord. Número 5 viajó a Japón. Número 6 volvió a Perú de haber ido a Japón. Número 7 volvió a Japón. Número 8 volvió a Perú después de volver. Sí, bueno, sí, lo sabe. Buena esa. La vecina toca la puerta, mi vieja. Decirle que no estoy. Yo recapo. Dice mi mamá que no está. Número 9 volvió a Japón después de haber vuelto de Perú. Después antes haber vuelto de Japón a Perú. Número 10. ¿Qué tontera es esto? Tiene Instagram. Número 11. Sígame, Michifu XDDD, hermano. Sígame en Instagram, hermano. Y ahí siempre publico cuando estoy en stream. Twitter. Número 12 tiene Facebook. Número 13 capo por 2. Número 14 es humilde. Número 15 la revive en el Left 4 Dead. Número 16 juega Minecraft. Número 17 juega Left 4 Dead 1 y 2. Número 18 borró alrededor. Ya no hace tiempo, pero bueno. Borró de 7 canales para llegar a este. Sí, weón. Borré como 7 canales para llegar al de Michifu. O sea, tenía canales que se llamaban Michu Gamer, Michu TV, Michito Gamer, no me acuerdo qué más, men. Y luego es Michifu, pero fue el último. Tengo otro canal que nunca pude borrar un video que tengo ahí, que lo subí cuando tenía 11 años. Número 19 cree en Cristo Rey. Número 20 la primera serie que subió al canal Michifu fue Minecraft contra reloj. ¿En serio? No me acordaba de eso. ¿En serio? ¿A contrarreloj? Bueno, me pareció una muy innovadora serie, bro. Tipo, a ver, les explico el contexto de esta serie. Era jugar Minecraft, intentar pasarte Minecraft, pero solamente tenías 10 minutos para jugarlo por día, ¿sabes? Era una innovadora serie que yo siempre lo había creado y dije... Número 22. Misu, pero de cariño. Mientras te saca una sonrisa en Left 4 Dead. Número 39 se pasó el último hombre sobre la tierra. Número 40 se pasó Left 4 Dead 2 con una sartén. Número 40. ¡Guau, qué videazo, men! Recuerdo. Estos fueron los últimos videos que ya estaba subiendo en Left 4 Dead. Y recuerdo que la gente... ¡Oh, Michifu, ya no eres de antes, hermano! Ya no eres de antes, bro. Ya no vas a seguir como antes. No. 1 se pasó Left 4 Dead 2 con la pistola Magnum. Número 42 es la guitarra de Lolo. Bueno. Número 43 el Piojito. Número 44 esquiva a los Chargers. Sinceramente, este creo que fue la mejor serie que... O sea, este fue el mejor episodio que hice en Left 4 Dead. Me gustó. 4 esquiva a los Chargers. Número 45 Michifu cuando juega usa el 1% de su poder. Número 46 es fino por 2. Número 47 jugó con Mexirene. Joder, que capo por 3 el Michifu. Número 48. De hecho, para hablar con Mexirene, ¿cómo fue para jugar con Mexirene? Fue por Twitter, lo contacté. Hice un tweet y dije, no me acuerdo qué puse algo con Mexirene y lo etiqueté. Y yo dije, llegas algo así como que invitando chévere, ¿no? Y me dijo, sí, llego. Y piola. Yo es boxeador, joder, que capo por 4. Un gran saludo a Alexander. Boxeador, bueno, he practicado boxeo, pero boxeador no. No por 2. Número 47 jugó con Mexirene. Joder, que capo por 3 el Michifu. Número 48. Dale, redes en el chat, hermano. ¿Dónde está mi moderado de redes? Número 51 Michifu tiene su trailer. ¿En serio tengo un trailer? Tengo un trailer, weón. Oye, ¿ahora qué fue? ¿Tengo un trailer? Espera, quiero ver eso. Michifu trailer. No me acuerdo, men. 2020, ¿qué? ¿El año pasado? ¿De qué salció como queréis hablar? ¿Qué salció como Estaban diciendo gordo. Ya, qué nostalgia. Los más old son de Minecraft, bro. 3 chicos creaban memes. Desde 2020 creaban memes, bro. No me acuerdo. Número 63 que propio por 2. Número 64 el Raso McQueen. Número 65 tiene servidor dedicado en Left 4 Dead 2 para Steam. Cerca de memes muy X. Número 82. Con mi amigo, no, fue solo ese video. Este es el video que les digo que fue mi primer canal y que nunca pude borrar ese video. Es un video que hizo un tutorial y tuvo un montón de hate, bro. Pero lo subí solo, está en Japón, de hecho. ¿Por qué subí un tutorial? No lo sé, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Quieren que lo busquen? Rehater. Es que no recuerdo. Es que era como, cómo desinstalar cualquier programa en internet. Un día lo dije en un video y llegó a 10.000 visitas, bro. Es como desinstalar un programa protegido sin descargar nada.
Ah, no, tenía 100 dislikes. 100 dislikes. Bueno, llegó a 600 likes, me equivoqué. 600 likes. Pero después de ya decirlo. ¿Quieren verlo? Pues qué falta, hermano. No quiero ver esto. Da falta, no quiero verlo, güey. Ya, vamos a verlo, Está bien. Hola amigos de YouTube, este es el video tutorial de cómo desinstalar un programa que está protegido. Primero vas a poner el programa. Yo riéndome de mis primeros videos. Ya vamos a hacer una recreación y a ver si no me muero. Aquí por después coloca el archivo del programa y pones Ya, la causa. ¿Quieres cargar? ¿Qué diablo? Lo pones. A ver. Nada. Jaja. Siempre me gusta esta canción. Joder, es humilde. 99. Tiene un Rayo McQueen. Joder, que humilde. Sí, tengo mi Rayo McQueen. Me costó 10 soles. Valió la pena. Número 100. Nunca se rindió. Y así como recibió buenos comentarios, también recibió malos. Tranquilamente se podría haber rendido, pero no lo hizo. Siguió adelante y es por eso que lo tenemos aquí, sacándonos una sonrisa y alegrándonos el día. Gracias, Misifu. Ay, buen video, weón. De mí no sé nada. De mí no sé nada. Ay, no. Pero estamos reaccionando a estos canales. Hay que trabajar para ganarse la comida. Una vez, Mishifu llegó. No, esa es otra. Ojo, mi pana. Mi pana. Mi pana. Mi panita. Panita, no. Tiburón. Niños. Tiburón buja. Estamos de vuelta. X. Vea, si tengo la razón, voy a decir que eres un tremendo imbécil. Puto payaso. Me chupa un huevo. ¿Está bien? ¿Confían, gente? No, pues tengo Instagram. Uf, qué buena. Y yo me... Ok. Los tiempos. A ver, ¿por qué? Final de los tiempos, gente. Expectativas, realidad. A ver, ya. Ay, sí, qué realidad. Tiempos, gente. Expectativas, realidad. A ver, y ahora. Un ángel de nube. Espera, quiero entrar. Creo que se entra por arriba, Quiero ver si hay algo. Quiero ver si hay algo más. Hice milanesa con papas. A ver, ¿por qué se está culeando? No. Hoy ganamos o no. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy día voy a ver el partido, hermano. Voy a ver esa tremenda partida de puto que le vamos a tirar al brazo. Hermano, yo quiero que... ¡Ay, coño! Me asustaste, huevo. ¡Ojo! Los nuevos subs, hermano. Ahí están. Recién llegados. Recién llegadiños, mi hermano. Hoy saben su trabajo, miren. Escucha, dice. Escucha. Este sí se inventa cosas. Ya parezco ese mono yo queriendo comer de YouTube, pero me muero de hambre. A ver. Fernando, no creo que haya subido nada. Ya lo vimos para los haters, una canción. Para los haters, para dedicarse a los haters. Así que yo no soy un hater. Ya lo vimos, creo yo. Básicamente es una canción que dice, no, todo el mundo... Tonto, estúpido, mamahuevo, tu mamá es hombre. Te pintan las uñas. ¿Me lo estás diciendo a mí o qué onda, viejo? Ah, no. Son comentarios haters que me pone la gente, pero, o sea, ya estoy acostumbrado, pues. Pero mira, ahora que lo pienso, ¿verdad que nunca les has dicho nada a los haters? Jamás. Pero las ganas nunca me han faltado. Fíjate que a mí de curiosidad, ¿qué quisieras decirle? ¿Te parece si lo hago en una canción? A ver, ya voy a dejar el teléfono por aquí incluso y quiero escuchar qué le quisiera decir. Mira, sujeto, lo primero que te digo es que perderás el tiempo si tú te metes conmigo. Yo no te odio, pero no eres mi amigo, así que lo mejor sería que
siga recto tu camino. Criticas todo, mucho veneno, ya veo que la vida ajena te parece detenida. Eso me indica que no tienes una vida porque estás perdiendo el Me gusta una parte cuando dice, el veneno te corroe, no sé cómo. tiempo comentando tonterías. Existe el bien y también existe el mal. Para mí tú representas a la negatividad. Y como dice la creencia de Chillán, debe haber un equilibrio universal. Te hizo falta evolución porque actúas como simio, ya que tu comportamiento no tiene ningún sentido. Aunque un mono creo que razonaría y al no conseguir lo que busca hacer día a día. La envidia te corroe, te envenena, te mata. Ahí está, la envidia te corroe, el veneno te mata, el odio sin sentido te hace ser una rata. No te prestaré atención, no, porque no me entenderías nunca una explicación. La envidia te corroe, te envenena, te mata. El odio sin sentido te hace ser una rata. Eres un cero a la izquierda, izquierda, izquierda. En tus comentarios te los mando a la mierda. Si eres un hater. Ay, qué mal creado este. Tampoco es para decir malas palabras. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ay, no me da, es que no me acuerdo de los canales que miraba yo para hacer video reacciones. Voy a tener que poner aquí donde tenía apuntado por aquí. Tengo apuntado, mejor dicho. La 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 li, la 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 la. La 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 la. Ah, extraordinario, Emiliano, me faltó. Es que datos curiosos no hay que decir porque todo lo explican ahí. Ni modo que sobre explicación diga. ¿Por qué? Por esto Billie Eilish perdió 100,000 seguidores. Tu Cosmópolis, nada de noticias buenas tienen aquí. Solo parece Show TV. Showtubers TV. Ah, Shin Fujiyama, no me acordaba. Refugio mental. Yo creo que ya se me olvidó el canal que iba a buscar principal. A ver, ¿cuál era? 27 artes inspiradas en dibujos animales animados que son de otro nivel de creatividad. Hola a todos, sin preámbulos, disfruta de esta magia. Algunas personas dicen que en Bali se sirven los mejores smoothie bowls, pero ningún plato de fruta fresca se puede comparar con esto. Este smoothie, inspirado en la película Azul, parece una obra de arte. Algunos dirían que Itachi va a enfrentarse a Uchiha Clan en esta escena, pero en realidad salta y acaba directamente en la alfombra creada por esta chica. Ella las hace a mano y puede tener cualquier diseño, pero el anime es la opción más popular. Por cierto, si las alfombras vuelven a estar de moda, ¿qué personaje elegirías para tu salón? ¿Quién sabe? Tal vez a tu mascota exótica también le gusta mirar el monitor cuando estás viendo dibujos animados. Este artesano de Sao Paulo sabe lo que hay que hacer en estas situaciones. Decorar su tablero. Yo elegiría a Eren. ¡Ay, Eren! En el cómic muere. Cómic en el manga, digo yo. Qué mal, ¿verdad? Ay, no, ya viene la tormenta, ya se me va a ir la luz. ¡Ah! ¿Por qué? No. Voy a tener, miren que mi memoria, cómo está mi memoria a largo plazo, a corto plazo, ¿verdad? Que no me acuerdo ya lo que tenía que buscar. Vamos a ver la entrega del increíble mundo de Gumball. Es bastante interesante ese. Parece a los Simpsons, ¿verdad? Ya vengo. Sí. Ah, extraordinario Emiliano es la cosa. Y trajiste el dinero. 10 millones de dólares. Todo está en la esponja. Jugando con los patitos de goma y adulto. Bueno, pero cada quien dijo. Bien, Aldo, es el gobierno de los Estados Unidos que para esta prohibida mañana. Me puso una trampa, profesor. Yo no soy el profesor. La palabra falsa, como lo hiciste en Budapest. ¿Alguien podría abrir? ¿No hay nadie?
Gobierno de los Estados Unidos dice. Ya me pegó hambre de tanto hablar. Sentimos no encontrarlo. ¡Cielos! Era la última pieza de mi rompecabezas de suscripción. Aún no tengo idea de qué vaya a ser. ¿Por qué nadie pudo abrir la puerta? Lo siento, olvidé que éramos tus mayordomos personales. ¿Cómo quiere sus huevos, su señoría? Mayordomos personales. No le estoy oyendo. Voy a tener que ponerme audífonos baratos. Para que miren que soy pobre. No me quieren apoyar entonces. En un cubo cubierto con más huevo. Esperen un minuto, dejen de distraerme. Vení por la sentencia, voy a matar a la camión. Ya llegó ese camión. No, el paquete ya fue registrado en el sistema como no entregado. Será regresado a depósito según la subsección 37 de procesos de la compañía. Pero lo estoy pidiendo simplemente para entregarme. ¡Claro! ¡Simplemente se lo daré! Si las reglas políticas no significan nada para usted. ¿Y me lo darán? ¿Sabe dónde estaríamos sin reglas políticas? Aquí, pero yo tendría una gente. La vida sería como una regla pecado. Pero no entrega, pase por ella al depósito o pague una nueva entrega. La elección es suya. Buen día, señor. Ay, no puede vaya al depósito. No voy a pagar mis dólares en una nueva entrega. Solamente, lo entregarán sin costo. Es una gran idea. Decidí que es fantástico. Yo no puedo abrir la puerta porque no tengo cuerpo físico y que no debe discriminarme por mi estado espiritual. No solo digas, hijo de las entregas, no te fue Me gusta más vigilar que les amigo. Vamos, Richard, piensa. ¿Cuál podría ser la imagen? Papá. ¿Miente? ¿Sabes quién es eso, verdad? ¿Dagny? No, el papá de eso. ¿Cómo se atreve a mentir diciendo que no toqué el timbre? Usted arrastró mi impecable reputación por el suelo. Lo que un día fue puro y perfecto que dormí. Puro y perfecto quedó arruinado entonces. Sigamos. Oye, amigo, ¿sabes qué quieres paquete? La política de la compañía permite saber si entregas por paquete. Se perdió la primera, ¿dónde quedan? Dos más. Si las pierde tendrá que llevar su mentiroso y lo trasero hasta el depósito. ¡Es un monstruo! ¡Tenemos una regla en el depósito! ¡No me queda suficiente dinero! ¿Qué pasa? Suficiente. Ya se va a morir entonces. Como tú digas. Ya casi llega. Ay, cómo se mira todo. Todo seco, algo así, gomoso, derretido, piel laxa. ¿Me lo gustó? Mientras él está en el hospital, fue a sinusitis. Solo quiero aclarar que me envío por mi plan, no que mi hermano esté en el hospital. Pero bueno, hay paquetes que entregar. ¿Hola? No hay nadie en casa. Tengo una entrega para el señor Watterson. Pero no se mida, para que sea una. ¿Cómo es que se acaba de ir y ya llegó a la casa? Ay, bueno. Como sea entonces. Brain time. Para que se parezca a su programa favorito. 22 cosas increíbles ver antes de cerrar YouTube. Hola a todos. Si no has visto cómo es el derrape de un coche de 2 ruedas. ¿Cómo cambian de color las joyas de Pearson en un segundo? ¿Y qué pasa si no limpias el aire acondicionado durante 20 años? Pues no te apresures a cerrar YouTube y mira nuestra selección de videos hasta el final. ¡Adelante! Si no limpias el aire acondicionado durante mucho tiempo. Ay, qué polvoso, qué chuco. Bueno, qué chuco no exactamente. Polvoso, más bien dicho. Puede convertirse en una máquina de humo económica para la discoteca. Vaya, parece que este árbol se remonta a la Primera Guerra Mundial. Imagínate cuántos años han necesitado para echar unas raíces tan poderosas. Ahora pueden hacer un bonsái espectacular con ellos. Así es como trabajan los electricistas en las líneas de alta tensión en China. Como escribió alguien en los comentarios, después de ver este video, los precios de la electricidad ya no parecen tan altos. Nos gustaría... ¿Cómo? No entendí qué estaban haciendo exactamente.
saber para qué estos tipos necesitaban un túnel de nieve. En cualquier caso, están haciendo un gran trabajo. Incluso parecen hormigas en un pequeño laberinto. Si en el mundo de Rapunzel hubiera un repartidor de pizza, probablemente se vería así. Chico, date prisa o se enfriará. Probablemente es más divertido mirar este columpio que montar en él, aunque esta chica parece muy feliz con su vida. Cuando tu marca favorita de zapatillas lanza una nueva colección y tú quieres ser la persona más a la moda del barrio. No ha optado por este diseño en aras de la velocidad. Como ves, esta bici se mueve incluso más despacio que el peatón promedio. ¿Has visto alguna vez a las bailarinas hacer un split en el aire en ballet? En el alcohol profesional, esto se llama Grand Jeté. No sabemos cómo aprender este truco, pero este dispositivo tan espectacular sería sin duda útil en los salones de ballet de los teatros de moda. No le recomendaríamos a esta chica y a sus amigos que se entusiasmen con este trampolín acuático. Se parece demasiado a las arenas movedizas. Aunque parezcan inofensivas, las arenas movedizas pueden succionar a una persona en unos pocos segundos. Probablemente lo hayas visto un montón de veces en las películas. Lo que este tipo demuestra a los asombrados clientes del restaurante no es ningún tipo de magia negra. Esto es posible gracias a la física, más exactamente al efecto Coanda. En pocas palabras, ¿efecto qué? una corriente de aire de cierta velocidad y presión es atraída por la superficie de algún objeto, manteniéndolo en el aire. En este caso, se utiliza un potente chorro de vapor para hacer levitar el huevo, pero este mismo truco se puede realizar con el chorro de aire caliente de un potente secador de pelo. Vaya juguetes más serios. Parece ser una de esas raras ocasiones en las que el niño ha elegido su vocación desde la cuna. Sin embargo, las cosas pueden cambiar y el niño puede convertirse en un TikToker. Tal vez ya ha comenzado. No lo has pedido, pero te lo mostraremos. Así es el nacimiento de un caracol. El animal prepara varias docenas de cápsulas. Al cabo de un tiempo, cuando las crías estén preparadas para vivir una vida plena, las cápsulas se abren y de su interior salen los pequeños caracoles. Por cierto, un detalle interesante. A menudo no hay crías en las cápsulas de los extremos. La evolución inventó este truco para protegerse de los depredadores. Muerden este manjar y resulta que está vacío. Si el verano ha terminado donde vives, no hay nada que te impida seguir disfrutando. Esto es lo que necesitas. Coge una sandía pequeña, córtale la tapa y saca con una cuchara toda la pulpa. Tritura todo el contenido en una batidora y vuélvelo a echarlo en la sandía. Añade tu bebida favorita y tendrás un original cóctel para tu fiesta. Pero probablemente puedes encontrar una piscina más bonita. No te lo vas a creer, pero hemos conseguido meternos en la cabeza de tu gato y obtener unas imágenes únicas. Mira, así se imagina a sí mismo cuando juega con un puntero láser. ¿Qué tanto ruido hace, por favor? ¿Cómo te conviertes en una estrella de TikTok si eres un granjero? Por ejemplo, le puedes poner gafas de lujo a todos los habitantes del gallinero, pero este rave no es solo para recibir likes. Esto ayuda a evitar las peleas entre los gallos, porque así las aves no se ven y viven en paz y armonía. Espera, ¿es Batman o el zorro? ¿Alguien lo sabe? Aunque existe otra posibilidad. Este gatito simplemente ha sufrido de insomnio durante mucho tiempo y nunca aprendió a camuflar las ojeras. Vaya, ¿cómo ha cambiado? Camuflar las ojeras. Voldemort durante las vacaciones de verano. Vale, en serio, este tipo no tiene nada que ver con Tom Riddle. Se llama Anthony Lofredo y vive en Australia, no en Londres. Este chico simplemente decidió transformarse en un alienígena negro y hacerlo lo más rápido posible. Le extirparon gran parte de la nariz, luego le cortaron el labio superior, le cubrieron todo el cuerpo con tatuajes negros, le dividieron la lengua en dos partes, le pusieron un montón de implantes subdermales y a pesar de todo esto, Anthony asegura que su transformación solo se ha completado en un 30%. Tenemos miedo incluso de imaginar lo que nos espera a continuación. Si la ley te Miedo de imaginar. obliga a dar la mitad de tu Aburrido. has construido un vehículo para todas las ocasiones. Ay, qué bonito. No, ya no es bonito con el inodoro y atrás. ¿Qué crees que está haciendo este trabajador bajo el agua? Resulta que así se ven los frutos de los lirios de agua. En los países asiáticos son tan valiosos como las hojas y las flores de esta planta. Dentro de estos pesados sacos hay muchas semillas y se utilizan en la medicina alternativa para toda clase de problemas. Se dice incluso que la infusión con estas semillas mejora la voz, por lo que muchos cantantes la bebían en la antigüedad. A este tipo le preguntan a menudo por qué pasea tu lagarto con volantes en una correa. Es muy sencillo, así no se come los perros de los demás y puede hacerlo. Hay una razón por la que este animal se parece tanto a un Demogorgon. Parecen imágenes de la versión Demogorgon. director de Buscando a Nemo. Simplemente fueron eliminadas de la versión final del dibujo animado porque no pasaron el límite de edad. Así es como los físicos celebran la límite de edades. Con rayos. ¿Cómo es que se dice? Con rayos. Con plasma, ¿no será? El autor de este video ha creado un invento único que combina efectos visuales y sonoros. El tipo no dice exactamente cómo lo hizo, pero asegura que repetir este experimento en casa puede ser increíblemente peligroso. Pues bien, probablemente tenga razón. Tal vez solo en Yunnan, China, los automovilistas pueden sentir que están en un pintoresco complejo turístico, cuando en realidad están conduciendo en un oscuro y triste túnel. Sí, así es como han decidido levantar la moral de los conductores que utilizan la autopista. Seguramente no puedes adivinar qué es esa cosa blanca. Te daremos 2 segundos para que lo pienses. 1, 2. Una semilla. 2. Un huevo. Sorprendentemente, se trata de un pequeño lagarto gecko que acaba de nacer y a juzgar por su velocidad, está decidido a conquistar el mundo. Por alguna razón, a los propietarios de esta velocidad a conquistar el mundo. Ay, sí, cómo no. No les deben gustar los automovilistas para instalar esto en medio de la autopista, o es una forma ingeniosa de hacer que los conductores reduzcan la velocidad y conduzcan con más cuidado. Esta es una joya de titanio que se coloca en muchas perforaciones inmediatamente después del procedimiento, pero a algunos clientes el color original les parece aburrido, así que puedes convertirlo en azul en un segundo y luego en amarillo y púrpura. No son efectos especiales, solo química básica, oxidación con una solución especial y un aparato eléctrico. Al final, el color depende del voltaje, que se puede cambiar manualmente en el aparato. Delante de ti está el famoso árbol ginkgo de China, que suele utilizarse para el arte del bonsái. Y en estos videos parece que han decidido combinar este tipo de artesanía popular con el injerto de árboles, que es cuando se utilizan varias partes de diferentes plantas para hacer una. Colisionador de hadrones, pues no, resulta que esta máquina se llama tuneladora. Se utiliza en la construcción de túneles. Resulta que el tamaño de la máquina define el tamaño del futuro túnel. La ventaja de esta tecnología es que acelera el proceso y requiere menos trabajadores. El principal inconveniente es que cuesta mucho dinero. Esta es la fundación. Mucho dinero, muy caro. Vamos con Extraordinary Emiliano.
Ya vimos todo eso. Entonces terminamos. Bonjour, adiós, bon voyage. Voy a estar haciendo una cara